vamos a hacer un viaje a la Edad Media para descubrir cómo dos inventos que hoy nos parecen de lo más normal no solo revolucionaron la historia, sino que prácticamente construyeron el mundo en el que vivimos. Pues aunque suene increíble, así era la vida hace unos 700 años. Para la gente que se dedicaba al conocimiento, como los monjes, su carrera tenía literalmente fecha de caducidad. Y para el resto, organizar el día era una lotería. Dependía del sol, de si había nubes o de un reloj de agua que, claro, en invierno se congelaba. Eran dos problemas gigantescos que pedían a gritos una solución. Venga, empecemos por el primer gran avance, la invención que consiguió que el mundo volviera a ser nítido. El problema tiene un nombre que seguro que suena: presbicia. Es lo que conocemos como vista cansada. Con la edad, el ojo va perdiendo su capacidad para enfocar de cerca. Ahora parece algo sencillo de solucionar, pero en aquella época, para un monje que se pasaba la vida copiando manuscritos con una letra diminuta, esto significaba el fin de su trabajo. Todo su conocimiento y experiencia se quedaban parados, simplemente porque sus ojos ya no daban más de sí. Y entonces, casi de la nada, en el norte de Italia, a alguien se le ocurrió una idea brillante. No fue un descubrimiento científico de un gran genio, sino una solución súper práctica de artesanos que cambió el rumbo del conocimiento para siempre. Habían llegado las primeras gafas. Las primeras gafas eran de una simpleza total. Imaginaos, dos lentes convexas, o sea, curvadas hacia afuera como una lupa, hechas de minerales como el berilo. Y ya está, estaban unidas por un remache en el centro, y no tenían patillas, así que había que sujetarlas con la mano o hacer equilibrios para que no se cayeran de la nariz. Primitivas, sí, pero funcionaban. De repente, las letras volvían a estar enfocadas. Claro que para hacer buenas lentes necesitas un material a la altura. Y aquí es donde entra en juego Venecia. Sus artesanos eran los maestros del vidrio. Guardaban celosamente el secreto para fabricar un cristal casi perfecto, súper transparente, algo rarísimo en la época. Sin ese avance en los materiales, las gafas nunca habrían pasado de ser una curiosidad. A partir de ahí, la cosa fue mejorando, pero muy poco a poco. De sujetarlas con la mano, se pasó a atarlas a la cabeza con cintas. Tuvieron que pasar 500 años hasta el siglo XVIII para que a alguien se le ocurriera añadir las patillas. Un pequeño detalle que las hizo muchísimo más cómodas y las convirtió, por fin, en el objeto que todos conocemos. Bueno, dejamos la vista a un lado y nos metemos con el segundo gran reto de la época, la conquista del tiempo. La búsqueda de una manera de medir lo que fuera precisa, fiable, y que no dependiera de si llovía o hacía sol. Antes de esta invención, medir el tiempo era un verdadero caos. Los relojes de sol eran inútiles de noche o si estaba nublado. Los de agua, además de ser un engorro, se congelaban en invierno. La sociedad necesitaba un pulso constante, un ritmo que no se parara nunca. La solución fue una máquina. El gran desafío era este: ¿cómo se consigue que un peso que cae por la fuerza de la gravedad lo haga de una forma súper controlada y a un ritmo siempre igual? La respuesta fue una de las piezas de ingeniería más importantes de la historia: el mecanismo de escape. A ver, imaginemos una rueda con dientes, un engranaje, que quiere girar a toda velocidad porque un peso tira de ella. Pues el mecanismo de escape es como una especie de ancla que la va frenando y soltando, diente a diente, a un ritmo súper regular. Y cada vez que la suelta produce ese sonido tan familiar, el tic-tac. Ese sonido fue, literalmente, el pulso que empezó a mover el mundo moderno. El primer diseño de este mecanismo se llamó foliot. Era básicamente una barra horizontal con unos pesos en los extremos que iba girando de un lado a otro. No era perfecto, ni de lejos. Podía adelantarse o atrasarse varios minutos al día. Pero fue el primer paso. Por primera vez en la historia, el tiempo se podía fabricar. Y lo más curioso es que estos primeros relojes, que eran unas máquinas de hierro enormes instaladas en las torres de las iglesias, ni siquiera tenían esfera. Su única función era hacer sonar una campana para marcar las horas. Sirvieron para poner de acuerdo a toda la ciudad para el trabajo, los mercados o la oración. Era la primera vez que una comunidad entera vivía sincronizada. Pero claro, la historia no se iba a quedar ahí arriba en las torres de las ciudades. El siguiente gran salto fue conseguir que el tiempo fuera algo personal, algo que se pudiera llevar encima. La clave para lograrlo fue cambiar las pesas gigantescas por algo mucho más pequeño y potente: el muelle real de acero. Es un resorte que al enrollarlo almacena energía y de repente, ¡zas!, toda la maquinaria de un reloj de torre podía caber en la palma de una mano. Así nació el reloj de bolsillo. Y esto no fue solo una cuestión de comodidad. Medir el tiempo con precisión lo cambió absolutamente todo. Hizo posible la navegación por todo el planeta.
porque para saber dónde estás en mitad del océano necesitas saber la hora exacta. Permitió la ciencia moderna, que necesita medir el tiempo en los experimentos. Y por supuesto fue el motor de la revolución industrial, organizando desde los turnos en las fábricas hasta los horarios de los trenes. Para que nos hagamos una idea de lo que estaba en juego. En alta mar, un pequeño error de cálculo en el tiempo no era un problema menor, podía significar desviarse cientos de kilómetros. La precisión no era un lujo, era una cuestión de vida o muerte. Aunque parezcan dos inventos que no tienen nada que ver, su verdadero poder está en cómo, juntos, pusieron los cimientos de nuestro mundo. Pensemos en ello. Las gafas permitieron que el conocimiento se acumulara y se transmitiera mucho más rápido, alargando la vida útil de los eruditos. Y los relojes sincronizaron a toda la humanidad, permitiendo que la gente colaborara a una escala nunca antes vista. Ambos nacieron de la ingeniería de precisión y del uso de materiales avanzados, y sus principios básicos de óptica y mecánica siguen hoy dentro de nuestros móviles, ordenadores y aparatos médicos. Así que, la próxima vez que miremos la hora en el móvil o nos pongamos unas gafas, recordemos que estamos usando el legado de unos artesanos medievales que, sin saberlo, nos dieron las herramientas para construir el futuro. Y esto nos deja con una pregunta interesante. ¿Cuál de las ideas que están naciendo hoy será la que construya el mundo del mañana?